Presidentes históricos más famosos, descubre sus logros y controversias. Hola, terrícolas. Esta semana vamos a hablar de presidentes, primeros ministros y dictadores, porque la historia, amigos, está llena de ellos. Hoy no vamos a hablar solo de quiénes eran, sino de lo que hicieron, lo bueno, lo malo y lo feo. Abróchense los cinturones, porque vamos a dar un paseo salvaje a través de la historia. Prepárense para un viaje inolvidable. Empecemos con el gran papá de la democracia estadounidense, George Washington. Lideró a los colonos a la victoria contra los británicos y luego rechazó la corona. Creó instituciones como el Banco de los Estados Unidos, sentando las bases para el gigante económico en el que Estados Unidos se convertiría. Pero también fue un propietario de esclavos, un recordatorio de que incluso los padres fundadores tenían defectos y contradicciones. En su discurso de despedida, advirtió contra las divisiones partidistas y las alianzas extranjeras, mostrando su visión a largo plazo para la nación. Y hablando de figuras complejas, pasemos a Abraham Lincoln, el hombre que protagonizó más billetes de $5 que cualquier otro ser humano en la historia. Lincoln guió a Estados Unidos a través de su mayor crisis, la Guerra Civil. La proclamación de emancipación de Lincoln liberó a millones de esclavos en los Estados Confederados. Fue un momento decisivo en la historia de Estados Unidos, consolidando el legado de Lincoln como un verdadero gigante moral. Franklin Delano Roosevelt, o FDR, asumió la presidencia en medio de la Gran Depresión. Su respuesta fue el New Deal, una serie de programas gubernamentales diseñados para sacar al país del abismo. Bajo su liderazgo, Estados Unidos ayudó a derrotar a los nazis, convirtiéndose en una superpotencia mundial. Pero el legado de FDR también tiene sus sombras, incluyendo la controvertida decisión de internar a ciudadanos japoneses en campos de concentración durante la guerra. Crucemos el charco hasta Gran Bretaña, donde nos encontramos con Winston Churchill. Sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial son legendarios, llenos de frases memorables que galvanizaron a la nación británica. Pero también era un producto de la época imperial británica, con opiniones complejas sobre la raza y el imperio. Un ejemplo de ello es su papel en la hambruna de Bengala de 1943, que se cobró la vida de millones de personas. Napoleón Bonaparte. El pequeño emperador con grandes ambiciones. Napoleón fue un genio militar que conquistó gran parte de Europa, extendiendo las ideas de la Revolución Francesa. Introdujo el Código Napoleónico que modernizó el sistema legal francés. Pero su búsqueda incesante de poder también lo llevó a librar guerras que costaron la vida a millones de personas. Adolf Hitler. El monstruo que sumó al mundo en la oscuridad. Adolf Hitler, el líder nazi responsable del Holocausto, uno de los capítulos más horribles de la historia de la humanidad. Bajo su liderazgo, 6 millones de judíos fueron asesinados de manera sistemática. Hitler era un maestro de la propaganda que utilizó el miedo, el odio y el nacionalismo para manipular a toda una nación. Su ideología retorcida condujo al mundo a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que se cobró la vida de decenas de millones de personas. De un tirano a otro, viajamos ahora a la Unión Soviética, donde nos encontramos con Joseph Stalin. Stalin transformó la URSS de una sociedad agraria atrasada en una superpotencia industrial y militar. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética jugó un papel crucial en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Pero las políticas represivas de Stalin, incluyendo las purgas políticas y el trabajo forzado en los gulags, se cobraron la vida de millones de sus propios ciudadanos. La hambruna provocada por el hombre en Ucrania, conocida como Holodomor, es un ejemplo escalofriante de la brutalidad del régimen de Stalin. Crucemos ahora a Asia, donde nos encontramos con Mao Zedong, el líder de la Revolución China y el fundador de la República Popular China. Bajo su liderazgo, China experimentó cambios sociales y económicos sísmicos, incluyendo la colectivización de la tierra y la rápida industrialización. Pero las políticas de Mao también tuvieron consecuencias devastadoras. El gran salto adelante condujo a una hambruna catastrófica que se cobró la vida de decenas de millones de personas. Además, la revolución cultural desató una ola de persecuciones políticas.
Ahora a un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro. Nelson Mandela, el símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Tras su liberación en 1990, jugó un papel fundamental en la transición pacífica a una Sudáfrica democrática. Como primer presidente negro del país, Mandela promovió la reconciliación y el perdón, buscando unir a una nación dividida por décadas de opresión racial. Y ahora a un líder que dividió opiniones como pocos, Fidel Castro. El líder revolucionario que derrocó al régimen de Batista en Cuba e instauró un Estado socialista. Implementó programas sociales que mejoraron la educación y la atención médica en Cuba. Pero su gobierno también fue criticado por la represión política, la censura y la violación de los derechos humanos. De vuelta a Estados Unidos, donde nos encontramos con Joe Biden, el 46º presidente del país. Biden asumió el cargo en medio de una pandemia global, una economía en crisis y una profunda división política. Su presidencia ha estado marcada por desafíos sin precedentes, desde la caótica retirada de Afganistán hasta la guerra en Ucrania. Solo el tiempo dirá cómo será recordado el legado de Biden. Ahora, a un líder que ha dominado los titulares en los últimos años, Vladimir Putin, el presidente de Rusia que ha consolidado el poder en casa y ha proyectado la influencia rusa en el extranjero. La invasión rusa de Ucrania en 2022 ha provocado la condena internacional y ha sumido a Europa en su mayor crisis de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. Las acciones de Putin tendrán consecuencias de gran alcance para Rusia y para el orden mundial. Y ahora a la potencia en ascenso de Asia, China, liderada por Xi Jinping. Xi ha consolidado el poder de una manera que no se veía desde los días de Mao Zedong. Bajo su liderazgo, China ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes y se ha convertido en un actor importante en los asuntos globales. Pero su gobierno también ha sido criticado por la represión de la disidencia, la persecución de las minorías étnicas y la erosión de las libertades civiles en Hong Kong. Ahora a uno de los líderes más enigmáticos y aislados del mundo, Kim Jong-un de Corea del Norte. Kim heredó el poder de su padre en 2011 y ha gobernado con puño de hierro desde entonces. Corea del Norte, bajo Kim, ha continuado desarrollando su programa de armas nucleares, desafiando las sanciones internacionales y aumentando las tensiones en la península de Corea. Y ahora a un líder que ha surgido como un símbolo de resistencia frente a la agresión rusa, Volodymyr Zelensky de Ucrania. Zelensky, un exactor y comediante, fue elegido presidente de Ucrania en 2019. Pocos podrían haber predicho que estaría a la altura de las circunstancias cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Sus apasionados llamamientos a la ayuda internacional y su negativa a doblegarse ante la agresión rusa le han ganado la admiración mundial. Y finalmente a América Latina, donde nos encontramos con Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se le conoce popularmente. López Obrador, un izquierdista populista, fue elegido presidente de México en 2018 con la promesa de transformar el país. Ha implementado programas sociales destinados a ayudar a los pobres y ha prometido combatir la corrupción y la desigualdad. Pero su gobierno también ha sido criticado por la creciente violencia, la polarización política y la percepción de un retroceso democrático. GAP3S. Ahora nos dirigimos a Turquía, donde encontramos a Mustafa Kemal Atatürk, el arquitecto de la Turquía moderna. Atatürk, padre de los turcos, lideró la guerra de independencia y fundó la república en 1923. Su visión de un Estado secular y moderno llevó a reformas radicales. GAP2S reemplazó el alfabeto árabe por el latino, implementó nuevas leyes civiles y promovió la educación y la igualdad de género. Impulsó el laicismo, separando la religión del Estado. Estas reformas sentaron las bases para una Turquía moderna. GAP2S. Sin embargo, su legado no está exento de controversias. La transición fue a menudo forzada y autoritaria, con poca tolerancia hacia la oposición. Además, la represión de minorías étnicas y religiosas dejó cicatrices profundas. A pesar de estas críticas, Atatürk sigue siendo una figura reverenciada, un símbolo de progreso y de la lucha por la independencia. Su impacto en la historia del país es innegable.
y su visión sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. GAP2S. Con esto, concluimos nuestro recorrido por los líderes que han dejado una huella indeleble en la historia. Cada uno, con sus logros y controversias, ha moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Bueno, ahí lo tienen. Un viaje relámpago a través de la historia de algunos de los líderes más famosos del mundo. Desde los padres fundadores de Estados Unidos hasta los dictadores del siglo XX, cada uno ha dejado su huella en el mundo. Algunos, como Lincoln, Washington y Mandela, son recordados por su liderazgo inspirador. Otros, como Stalin, Hitler y Mao, serán recordados por sus crímenes atroces y el sufrimiento que infligieron.